más aquí en la Feria Internacional de Turismo de Madrid, una de las ferias internacionales, como dice su nombre, más importante del mundo. Y también es importante que esté Canet en uno de esos destinos preferentes dentro del stand de la Comunidad Valenciana, ¿no? Aquella marca conjunta que se hizo con Sagunto, a la que cada vez le sumamos más productos turísticos, como luego explicará el concejal del área, ¿no? Donde vamos incluyendo todo lo que es la comarca del Camp de Morvedre. Ese pequeño frasco que engloba todas las esencias del Mediterráneo, desde playa, montaña, patrimonio, lo que todos los habitantes ya conocen, pues darlo a conocer en la feria más importante, como digo, a nivel internacional. Importante también que ya no solo se viene a contar las bondades, sino se viene a dar unos productos cerrados al turista ya finalista, y sobre todo con una agenda de trabajo de la que estamos muy satisfechos, porque está siendo muy fructífero el que cada vez más turoperadores se interesen por nuestro destino y nosotros poner nuestro producto, tanto lo que es el destino Canet de Berenguer y su comarca, como los hoteles y los restaurantes y lo que es realmente el sector terciario el que tiene que tirar, ponerlo en esos grandes canales de difusión, lo que son los grandes o los principales turoperadores de nuestro país. Como digo, un trabajo importante, fundamental en un municipio cuyo sector productivo básicamente se está quedando en el turismo, el trabajo que se está haciendo aquí, que creo que es la línea a seguir, ¿no? De hecho, nosotros lo empezamos en 2013 y ahora, desde hace 3 años, es la Diputación la que está siguiendo esa línea que marcó Canet, ¿no? Fuimos pioneros y creo que lo acertamos y hay que seguir trabajando y ahondando en esta línea. Consolidar el turismo de destino, pero cada vez más hacia un turismo de experiencias y un turismo familiar y de ocio, lejos de la estación de verano. Un gran destino de sol y playa, pero mucho más. Saben que nosotros venimos con un stand de la propia Consellería, que tenemos el mostrador preferencial porque Canet ya tiene, como ha dicho antes el alcalde, ese estatus a nivel de destino turístico que hace posible que la Consellería, al igual que la Diputación, consideren a Canet en este stand preferencial. Venimos con una planificación o un plan de objetivos muy amplio y ambicioso. Esperamos que tanto el variable de la parte institucional como el de gestión, el del trabajo, como hemos dicho ahora mismo con las empresarias del sector, del colectivo del sector servicios, por una parte con los operadores nacionales y por otra parte la administración, nosotros como representantes podamos llegar a acuerdos. Hoy de las reuniones previas de esta mañana ya han salido 4 acuerdos. Es importante también comunicar y decirles que mañana hacemos una presentación en la sala B de la propia pabellón número 7 para presentar los 7 productos nuevos que llevamos con vistas a esta temporada y más concretamente también a Semana Santa. Y bueno, estamos encantadísimos, con mucho trabajo, y esperamos que toda esta gestión, esta voluntad política por parte del equipo de gobierno llegue a buen fin y pueda en definitiva generar negocio y en definitiva generar riqueza. Hacemos desde Sagunto una valoración muy positiva de la feria, este primer impacto con todas las actividades que se han hecho en el stand de la Comunidad Valenciana, junto a Turisme Comunitat Valenciana y el Patronato de Turismo. Y venimos de la mano de Canet, pero apostamos por la comarca del Camp de Morvedre. La comarca necesita tanto a Sagunto como a Canet, como nosotros necesitamos esa comarca para completar todo un paquete de recursos con experiencia.
Y en definitiva, Sagunto tiene un gran potencial a nivel, somos referente cultural de producto turístico, pero también tenemos diferentes productos turísticos de toda índole y para todo público. Por tanto, este año sí que es cierto que veníamos, como podéis ver aquí, con el dron de salvamento como novedad, un dron que se contrató desde el Departamento de Playas del Ayuntamiento de Sagunto, el cual ha dado una imagen importante para lo que es Sagunto, Valencia y toda la Comunidad Valenciana, lo ha situado en el mapa. Es un dron de salvamento y por tanto ha sido una novedad y un impacto para los que nos visitan. También tenemos el concurso de la naranja, un concurso comarcal en el cual participarán todos los pueblos de la comarca. El mes gastronómico de la naranja, que va asociado a nuestras fiestas, que son las fallas, que han venido también una representación, las falleras de nuestra comarca, para darle empaque a este recurso, y nuestra Semana Santa Saguntina, que tiene más de 5 siglos de antigüedad, con la cual estamos trabajando en la Ruta del Grial que Turisme y Comunitat Valenciana ha presentado en este Fitur. He's got hearts and bones stuck inside his throat. She has only heard a couple songs that he wrote, but underneath their skin, the aching does begin, waiting for the next time that they'll pass another Y Canet sea un destino atractivo y de interés turístico dentro del ámbito nacional y dentro del ámbito propio de nuestra comunidad. Una actividad total, esa esencia que tienen esos pueblos mediterráneos, ¿no? Pequeños, esas tradiciones, esos arraigos, etc. Y pinta de color. Cuando dejarte llevar y convertir cada uno, descubre Canet. Enough to satiate the egg and enough to make it grow. Grow, grow, grow. You make me feel just like the fool I used to be. So please cast your spell and set this all so free. Attraction just like this, there's nothing you can do, but you'll grow up and find out that it's only in high school. But no, you say I'm wrong, I grew up, that's not true. I say to you,